Mi nombre es Luis y soy historiador. Desde joven, siempre sentí una fascinación por las historias antiguas, los misterios ocultos y las leyendas que, aunque parecían fantásticas, parecían guardar algo de verdad en sus raíces. Por eso, aquel día, mientras tomaba el metro rumbo al Vaticano, llevaba conmigo un viejo libro que acababa de adquirir en una pequeña librería en Roma. El título, Criaturas de la Noche, Mitología y Realidad, me había intrigado de inmediato. Era un día común, soleado, con el bullicio habitual de turistas y locales. Entré al metro sin mayores expectativas. El vagón estaba lleno de caras indiferentes, personas revisando sus teléfonos, otras leyendo periódicos, y unas pocas simplemente mirando por la ventana. Me senté en un rincón cerca de la puerta. Abrí el libro y empecé a leer. El capítulo que llamó mi atención hablaba sobre los lobisomes, seres mitad hombre, mitad bestia, que cazaban bajo la luna llena. Según el texto, su apariencia en forma humana era inquietante. Hombres altos, con ojos fríos, narices prominentes y una actitud que emanaba un aura de peligro. La descripción era tan vívida que me causó un escalofrío. Al levantar la vista, vi algo que me heló la sangre. 4 hombres estaban sentados al otro lado del vagón. No hablaban entre ellos, pero sus miradas eran penetrantes. No estaban leyendo, no estaban usando teléfonos. Simplemente estaban ahí, observando. Y, lo más extraño, sus rasgos físicos coincidían con lo que había leído en el libro. Ojos profundamente oscuros, piel pálida y esas narices ligeramente alargadas que parecían fuera de lugar. Château de Calmar. Es solo coincidencia, pensé. Volví la mirada al libro, pero sentía como si me estuvieran observando. Mi corazón empezó a latir más rápido, y una sensación de peligro se apoderó de mí. En la siguiente parada, varias personas bajaron, pero ninguno de los 4 hombres se movió. En cambio, parecía que sus miradas se clavaban más en mí. Commence a sudar. No es posible, me repetía, pero cada pequeño detalle parecía encajar con lo que acababa de leer. Una mujer anciana que estaba sentada cerca de mí se levantó para bajar en la próxima parada. Me dejó más expuesto, y sentí que los hombres se inclinaban ligeramente hacia adelante, como si estuvieran olfateando algo. De mí. La idea me pareció ridícula, pero no podía ignorar la tensión que llenaba el aire. Intenté distraerme mirando mi teléfono, pero no tenía señal. Mis manos temblaban mientras lo sostenía. Finalmente, decidí levantarme y caminar hacia la puerta más cercana. Necesitaba bajar en la siguiente estación, aunque no fuera la mía. Era una reacción instintiva, una necesidad de alejarme de ellos. Cuando llegamos a la estación, me acerqué a la puerta y esperé que se abriera. Miré de reojo a los hombres. No se movieron. Por un momento, sentí alivio, pero entonces, cuando las puertas se cerraron, noté algo que me paralizó. Uno de ellos sonrió. No era una sonrisa normal. Era algo lleno de malicia, con los labios ligeramente curvados y unos dientes que parecían demasiado puntiagudos para ser humanos. El metro arrancó de nuevo, y me quedé atrapado. No podía bajar. Miré hacia la cabina del conductor, pensando que tal vez podría pedir ayuda. Pero el pasillo estaba vacío, y los hombres seguían ahí, inmóviles, como depredadores esperando su momento. Algo estaba terriblemente mal. Mi respiración estaba agitada, y mi mente no dejaba de repetir que todo esto era una paranoia absurda. Solo son hombres normales, me decía, pero algo en mi interior sabía que no era así. Sus miradas, su presencia, todo en ellos emanaba una energía inquietante, como si no pertenecieran del todo a este mundo. Intenté concentrarme en mi libro para distraerme, pero mis ojos no podían apartarse de ellos. Uno de los hombres, el que había sonreído antes, tenía las manos cruzadas sobre el regazo, pero sus dedos eran extrañamente largos, con uñas gruesas y un poco amarillentas. Otro parecía susurrar algo en voz baja, aunque no había nadie a su lado. Lo más extraño era que, en el reflejo de la ventana, sus ojos parecían brillar débilmente, como si captaran una luz que no existía. El metro avanzaba, cada vez más vacío. Los pocos pasajeros restantes bajaron en las siguientes estaciones,
dejando solo a los 4 hombres y a mí en el vagón. Miré alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera darme seguridad. Un guardia, una cámara funcionando, algo. Pero no había nada. Decidí moverme al siguiente vagón. Me levanté con cuidado, tratando de no llamar la atención, y caminé hacia la puerta que conectaba los vagones. La sensación de sus ojos siguiéndome era insoportable. Mi mano tembló al girar la manija, pero logré abrirla. Pasé al siguiente vagón y cerré la puerta tras de mí, respirando aliviado. Este vagón estaba completamente vacío. Me senté junto a una ventana, tratando de calmarme. El ruido del metro en los rieles era ahora el único sonido. Me incliné hacia atrás y cerré los ojos por un momento, intentando convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero entonces, oí el chirrido de la puerta detrás de mí. Al voltear, vi que uno de los hombres había entrado al vagón. Su mirada era fija, directa. No traía nada en las manos, pero su postura era tensa, como si estuviera listo para lanzarse sobre mí. ¿Puedo ayudarte en algo?, pregunté, intentando sonar seguro, aunque mi voz temblaba. El hombre no respondió. Solo inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluándome. Detrás de él, los otros 3 entraron al vagón, cerrando la puerta detrás de ellos. Ahora estaban todos ahí, bloqueando cualquier posibilidad de retroceder. ¿Qué quieren?, solté, esta vez con más fuerza. Uno de ellos finalmente habló, su voz baja y gutural. Nada que debas temer, aún. Esa palabra, aún, hizo que mi estómago se retorciera. Sentí que mi cuerpo entraba en modo de supervivencia. Miré hacia la cabina del conductor, pensando en pedir ayuda, pero algo me detuvo. A través de la pequeña ventana de la puerta, vi que el conductor estaba inclinado sobre el tablero, inmóvil. ¿Qué hicieron?, grité, señalando hacia la cabina. Ellos no respondieron. En cambio, uno de ellos avanzó un paso. Su movimiento era fluido, casi animal. Fue entonces cuando lo vi. Sus ojos brillaban con un tono amarillento, y en su sonrisa asomaban dientes largos y afilados. El vagón comenzó a temblar mientras el metro tomaba velocidad. La luz titilaba, haciendo que sus sombras se alargaran y se deformaran en las paredes. Estaban jugando conmigo, disfrutando de mi miedo. Tomé mi libro con fuerza, como si eso pudiera protegerme, y retrocedí hasta chocar contra la pared. En un intento desesperado, busqué algo en mis bolsillos, un cuchillo, un spray, cualquier cosa. Pero lo único que encontré fue una pequeña flecha de juguete que había comprado como recuerdo en una tienda. Era de plástico, con una punta pintada de plateado, y supe que no serviría para nada. Ellos se detuvieron a unos pasos de mí. Uno de ellos inhaló profundamente y dijo: «Tu olor es diferente». Mis manos comenzaron a sudar. ¿Qué significa eso? Pence. Pero antes de que pudiera procesarlo, la luz del vagón se apagó por completo, dejando todo en una oscuridad absoluta. El sonido de garras rasgando metal resonó en la penumbra, seguido por un gruñido bajo que hizo eco en todo el vagón. No estaba seguro de cuánto tiempo podría seguir huyendo. La oscuridad dentro del vagón era opresiva, casi tangible. Mi corazón latía con fuerza, como si estuviera intentando escapar del pecho. A mi alrededor, el aire parecía más pesado, cargado de una tensión que era imposible ignorar. Solo podía oír mi propia respiración, de vez en cuando, un gruñido bajo que rompía el silencio, como si las criaturas estuvieran comunicándose entre ellas. Me moví a tientas hacia la puerta que conducía a la cabina del conductor. Tenía que comprobar si él seguía vivo. Si alguien podía detener este tren, era él. Mi mente estaba llena de imágenes aterradoras, pero traté de no pensar en lo que podría encontrar. Con cada paso que daba, sentía que algo me seguía. Era una sensación instintiva, como si unas garras invisibles estuvieran a punto de atraparme. Alcancé la puerta de la cabina y, con las manos temblorosas, giré la manija. El conductor estaba ahí, inclinado sobre el tablero, pero algo no estaba bien. Me acerqué con cuidado y lo toqué ligeramente en el hombro. No respondió. Al inclinarme un poco más, vi su rostro. Estaba pálido, con los ojos abiertos pero vidriosos,
como si toda la vida hubiera sido drenada de él. La sangre se acumulaba en su cuello, justo donde había 2 marcas profundas, como si algo o alguien lo hubiera mordido. Retrocedí, horrorizado, llevándome las manos a la boca para no gritar. Fue entonces cuando sentí un escalofrío detrás de mí. «¿Lo ves ahora?», dijo una voz gutural. Me giré rápidamente y ahí estaba uno de ellos, de pie en la entrada de la cabina. Su rostro ya no era completamente humano. Sus ojos brillaban en un amarillo intenso, y sus dientes, ahora completamente afilados, sobresalían de una boca que parecía demasiado grande para su rostro. «¿Por qué tú?», preguntó, inclinando la cabeza mientras me observaba como si yo fuera un trozo de carne en un mercado. No podía hablar, no podía moverme. La criatura dio un paso más hacia mí, y mis piernas finalmente reaccionaron. Salí corriendo de la cabina, empujándolo para apartarlo de mi camino. El impacto me sorprendió. Era como chocar contra un muro, pero logré hacer que perdiera el equilibrio por un segundo. Corrí hacia el otro extremo del vagón, sin atreverme a mirar atrás. El sonido de garras raspando el suelo me decía que ellos venían detrás de mí. Alcancé la puerta que conectaba con el siguiente vagón y la abrí con todas mis fuerzas, casi cayendo al otro lado. Este vagón también estaba vacío, pero algo era diferente. En el suelo había rastros de sangre, como si alguien hubiera sido arrastrado. Los asientos estaban desordenados, y algunos parecían haber sido desgarrados por algo con mucha fuerza. El metro comenzó a sacudirse, como si estuviera perdiendo estabilidad. Miré por la ventana, tratando de ubicarme, pero estábamos en un túnel oscuro, sin señales de la siguiente estación. «No puedes escapar», dijo otra voz, esta vez más cerca. Miré hacia atrás y vi que 2 de ellos ya estaban en el vagón, caminando lentamente hacia mí, como si disfrutaran mi desesperación. Mis opciones eran limitadas, y lo sabían. Busqué algo con lo que defenderme. Entre los escombros, encontré un tubo de metal, probablemente parte de un asiento roto. No era mucho, pero era mejor que nada. Lo sostuve con fuerza, intentando mantenerlos a raya. «Eres especial, Luis», dijo uno de ellos, pronunciando mi nombre como si lo hubiera conocido toda la vida. «Tu sangre es más fuerte, más pura». «Aléjense de mí», grité, levantando el tubo. Uno de ellos se detuvo, pero el otro sonrió, mostrando todos sus dientes afilados. «No puedes luchar contra lo inevitable», dijo, avanzando otro paso. De repente, las luces del vagón parpadearon y el tren se detuvo abruptamente. La fuerza del frenado me lanzó al suelo, y el tubo rodó fuera de mi alcance. Los hombres bestia también perdieron el equilibrio por un momento, lo que me dio una oportunidad. Las puertas del vagón se abrieron lentamente, dejando entrar un aire húmedo y frío del túnel. Sabía que no podía quedarme allí. Me levanté lo más rápido que pude y salí corriendo hacia el túnel oscuro, dejando atrás los gruñidos y las sombras que parecían cada vez más monstruosas. Pero en el fondo de mi mente, sabía que esto no había terminado. El túnel era un laberinto de oscuridad y silencio interrumpido solo por mi respiración entrecortada y el eco de mis pasos apresurados. El aire estaba cargado de humedad y olía a óxido, como si el tiempo hubiera olvidado ese lugar. Apenas podía ver a 1 metro delante de mí, iluminado débilmente por las luces de emergencia del metro detenido a mis espaldas. Sabía que estaban cerca. Lo sentía. El sonido de sus pisadas resonaba en la distancia, cada vez más cerca, mezclándose con un gruñido que parecía provenir de todos lados. No era solo mi miedo, era real. Corrí sin mirar atrás, concentrándome únicamente en avanzar. Tropecé varias veces con los rieles y con escombros dispersos, pero no me detuve. La adrenalina me impulsaba, pero no sabía cuánto más podría seguir así. De repente, el sonido de un gruñido profundo me congeló. Venía de adelante. Me detuve en seco, y mi corazón pareció detenerse con mi cuerpo. Miré hacia el túnel, pero no vi nada, solo sombras que se movían al compás de las luces parpadeantes. Unos ojos amarillos brillaron en la oscuridad. Era uno de ellos, bloqueando mi camino. Su figura era más monstruosa ahora. Las garras sobresalían de sus manos. Su mandíbula parecía haberse alargado,
y su postura era la de un depredador listo para atacar. Retrocedí lentamente, pensando que tal vez podría dar la vuelta y volver al metro. Pero cuando lo hice, vi otros dos ojos brillando detrás de mí. Estaban acorralándome. «¡Corre, Luis!», dijo una voz gutural que reverberó en las paredes del túnel. Era como si se estuvieran burlando de mí, disfrutando mi desesperación. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida. Fue entonces cuando recordé el tubo de metal que había dejado caer en el vagón. No tenía armas, pero tal vez podía encontrar algo en el túnel. Cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Con el corazón en la garganta, me lancé hacia un rincón donde vi un pedazo de madera podrida, probablemente parte de alguna estructura vieja. Lo recogí, aunque sabía que no era suficiente contra esas cosas. Uno de ellos se acercó, moviéndose a una velocidad inhumana. Sus pasos eran casi imperceptibles, pero el sonido de sus garras raspando los rieles me hacía estremecer. Cuando estuvo a unos metros de mí, saltó. Instintivamente, levanté el trozo de madera, pero el impacto fue brutal. Me arrojó al suelo, haciendo que el aire se escapara de mis pulmones. Lo vi inclinarse sobre mí, sus ojos llenos de hambre y su aliento caliente rozando mi piel. «Tu sangre será mía», gruñó. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Un sonido metálico retumbó en el túnel, el eco de algo golpeando con fuerza. La criatura giró la cabeza hacia el ruido, dándome un segundo de ventaja. No lo desaproveché. Con todas mis fuerzas, empujé el pedazo de madera contra su rostro, logrando apartarlo lo suficiente para ponerme de pie y correr. El ruido continuó, ahora más cerca. No sabía qué lo estaba causando, pero me dio una idea. Miré hacia adelante y vi un desvío en el túnel. Tal vez, si lograba llegar ahí, podría perderlos o al menos ganar tiempo. Corrí con todas mis fuerzas, ignorando el dolor en mis piernas y el ardor en mis pulmones. Sentía sus gruñidos detrás de mí, pero el sonido metálico seguía, como si algo grande estuviera moviéndose en el túnel. Cuando llegué al desvío, me detuve por un instante, indeciso. El túnel principal seguía hacia adelante, pero el desvío parecía llevar a una zona de mantenimiento. Tomé el riesgo y giré hacia el desvío, esperando que me llevara a un lugar donde pudiera esconderme. Para mi sorpresa, encontré una pequeña sala con herramientas y una puerta metálica semiabierta. Entré rápidamente y cerré la puerta tras de mí, asegurándola con una pesada barra de metal que encontré en el suelo. Mi pecho subía y bajaba descontroladamente mientras intentaba recuperar el aliento. El silencio era ensordecedor. Por un momento, pensé que había logrado escapar, pero entonces, un golpe ensordecedor sacudió la puerta. Ellos sabían dónde estaba. Otro golpe, esta vez más fuerte. Las bisagras de la puerta chirriaron bajo la presión. Miré a mi alrededor, buscando algo con que defenderme. Encontré una llave inglesa grande y oxidada. No era mucho, pero era mejor que nada. Con cada golpe, la puerta cedía un poco más. Sabía que no podría mantenerlos fuera por mucho tiempo. Mi única esperanza era que algo, cualquier cosa, interviniera antes de que lograran entrar. Cada golpe que sacudía la puerta resonaba en mi pecho como un tambor de guerra, un recordatorio implacable de que el tiempo se estaba agotando. Las bisagras metálicas comenzaban a ceder, emitiendo un chirrido que parecía el preludio de una catástrofe. No tenía a dónde ir. Esa pequeña sala de mantenimiento era un callejón sin salida, y mis opciones eran cada vez más limitadas. Agarré con fuerza la llave inglesa que había encontrado, sintiendo el peso frío y áspero del metal en mis manos sudorosas. Intenté calmar mi respiración, pero era imposible. Mi mente no paraba de imaginar lo que me esperaba una vez que la puerta se abriera por completo. Otro golpe, más fuerte que los anteriores, hizo que la barra que había usado para asegurar la puerta se doblara. Esto es todo, pensé. Mis piernas temblaban, y el miedo se apoderaba de cada rincón de mi cuerpo. Pero una pequeña chispa de supervivencia me obligó a levantar la llave inglesa, dispuesto a luchar, aunque sabía que las probabilidades estaban en mi contra. La puerta finalmente cedió. Con un crujido ensordecedor, se abrió de golpe, y la barra cayó al suelo con un ruido metálico. Allí estaban ellos, las bestias,
Sus figuras ocupaban el marco de la puerta, bloqueando la escasa luz que provenía del túnel. Sus ojos brillaban con un amarillo feroz, y sus cuerpos parecían más deformados que antes, como si hubieran dejado de intentar parecer humanos. Uno de ellos dio el primer paso hacia mí, mostrando una sonrisa llena de dientes afilados. «No hay escapatoria, Luis», dijo, su voz profunda y gutural. «Mantente alejado», grité, levantando la llave inglesa como si eso fuera suficiente para detenerlo. La criatura se lanzó hacia mí con una velocidad aterradora. Apenas tuve tiempo de moverme a un lado, y el golpe que había preparado con la llave inglesa aterrizó en su hombro. El impacto resonó, y la criatura emitió un gruñido de dolor, pero no se detuvo. Su garra me alcanzó, rasgando mi brazo izquierdo. El dolor fue intenso, y solté un grito que rebotó en las paredes de la sala. Tropecé hacia atrás, chocando contra una estantería llena de herramientas. Mi brazo sangraba, y el dolor nublaba mis pensamientos, pero aún así, busqué algo con que defenderme. Mis manos temblorosas encontraron un destornillador grande, y lo tomé con fuerza. La criatura volvió a atacarme, esta vez con más rabia. Usé la llave inglesa para bloquear sus garras y, en un acto desesperado, hundí el destornillador en su costado. La bestia soltó un aullido desgarrador y retrocedió, tambaleándose, pero los otros dos no esperaron. Uno de ellos saltó hacia mí, derribándome al suelo. Su peso era aplastante, y sus garras se cerraron alrededor de mi cuello. Sentí como el aire comenzaba a escaparse de mis pulmones. Con mi mano libre, intenté alcanzar algo, cualquier cosa, y mis dedos encontraron un martillo. Lo levanté y golpeé con todas mis fuerzas el cráneo de la criatura. El impacto hizo que soltara su agarre, y aproveché el momento para empujarlo fuera de mí. Me levanté rápidamente, jadeando, pero antes de que pudiera reaccionar, el tercero ya estaba frente a mí. «Eres más fuerte de lo que pensaba», dijo con una sonrisa sádica. Sus palabras me llenaron de una mezcla de terror y furia. «¿Qué quieren de mí?», grité, desesperado. «No solo tu sangre», respondió. «Queremos lo que eres, lo que puedes ser». Antes de que pudiera procesar sus palabras, la criatura se lanzó hacia mí. Esta vez, no tuve tiempo de esquivarlo. Sus garras me alcanzaron el pecho, y el dolor fue insoportable. Caí al suelo, luchando por mantenerme consciente. Cuando pensé que todo estaba perdido, un sonido ensordecedor llenó la sala. Una alarma, aguda y penetrante. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, y el sonido de pasos humanos resonó en el túnel. Los hombres lobos se detuvieron, mirando hacia la puerta rota. Parecían inquietos, como si algo o alguien los hubiera obligado a detenerse. A través del dolor, alcancé a ver figuras humanas entrando al túnel, armadas con lo que parecían ser armas plateadas. Los lobisomemes soltaron un gruñido colectivo y retrocedieron hacia la oscuridad. Un hombre alto, vestido con ropa negra y llevando una cruz en el pecho, se acercó a mí. «Tranquilo, Luis», dijo con voz firme. «Estamos aquí para ayudarte». Y antes de que pudiera preguntar quiénes eran, mi visión se nubló y todo se volvió negro. Desperté en un lugar desconocido. El techo era alto, adornado con arcos y vitrales que dejaban entrar una luz tenue y cálida. Mi cuerpo dolía, especialmente el pecho y el brazo izquierdo, donde las garras de esas criaturas habían dejado su marca. Estaba recostado en una camilla de madera cubierta con un colchón delgado. Alrededor, velas iluminaban la habitación, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Intenté incorporarme, pero un dolor agudo en el pecho me detuvo. Fue entonces cuando escuché una voz. «Tranquilo, Luis. Estás a salvo, por ahora». Miré hacia la puerta y vi al hombre que había aparecido en el túnel. Era alto, de rostro serio y cabello gris. Llevaba una túnica negra con una cruz plateada colgando de su cuello. En sus manos sostenía un libro viejo, cuya portada tenía símbolos que no reconocí. «¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú?», pregunté, mi voz débil pero llena de confusión. «El Vaticano», respondió sin rodeos. «Mi nombre es Padre Kilmar, y lideró una orden dedicada a combatir a esas criaturas.
y a proteger a personas como tú. Como yo, repetí, sin entender. El padre asintió y se acercó, colocando el libro sobre una mesa junto a la cama. Luis, lo que ocurrió en ese metro no fue casualidad. Esos seres, los licántropos, no atacan al azar. Ellos te han estado buscando por mucho tiempo. Mis pensamientos eran un torbellino. Buscándome. No entiendo. Solo soy un historiador. No tengo nada que ver con monstruos. El padre Kilmar suspiró, como si supiera que iba a ser difícil explicarlo. Abrió el libro y señaló una página con ilustraciones antiguas de hombres lobo rodeando a un hombre con una marca en el pecho. Una marca que, para mi horror, reconocí. Era idéntica a una cicatriz que siempre había tenido, justo sobre el corazón. Esa marca, dijo Kilmar, es un signo raro. Indica que tu sangre es única, más pura que la de cualquier otra persona. Para los licántropos, eres como un tesoro. Creen que consumir tu sangre les dará más poder, incluso la capacidad de transformarse a voluntad, sin las limitaciones de la luna llena. Mi mente se resistía a creerlo. Era absurdo, impossible. Esto no puede ser real, murmuré, negando con la cabeza. Solo quiero volver a mi vida. No pedí nada de esto. No tienes opción, Luis, dijo con un tono grave. Esto es más grande que tú o yo. Tu existencia es una amenaza para ellos, pero también una oportunidad para nosotros. Si podemos protegerte, podríamos aprender más sobre cómo destruirlos. Protégame. Ni siquiera pudieron salvar al conductor del metro o a esas personas inocentes, respondí, dejando que mi rabia y frustración se desbordaran. Kilmar no se inmutó. Es cierto, hemos fallado muchas veces, pero aún estamos aquí, luchando. Y ahora tú eres parte de esta lucha, quieras o no. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un joven sacerdote entró, visiblemente alterado. Padre Kilmar, han sido avistados cerca de las catacumbas. Están buscando una entrada. El rostro de Kilmar se endureció. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. Me levanté de la cama, ignorando el dolor. ¿Qué está pasando? Siguen buscándome. Kilmar Asensio. Sí. Y ahora saben que estás aquí. No tardarán en encontrar una forma de entrar. Entonces vámonos, dije, tratando de sonar valiente, aunque el miedo seguía atenazándome. Llévame a un lugar donde no puedan encontrarme. No es tan simple, respondió Kilmar. Huir solo les dará más tiempo para fortalecerse. Aquí tenemos las herramientas para enfrentarlos. ¿Enfrentarlos? ¿Cómo? El sacerdote más joven abrió un cofre en una esquina de la habitación, revelando armas extrañas, cuchillos con hojas plateadas, crucifijos afilados y frascos llenos de un líquido rojizo que parecía sangre. El Vaticano ha estado preparándose para esto durante siglos, explicó Kilmar. Estas armas están diseñadas para herir y matar a los licántropos, pero para sobrevivir, necesitarás más que armas. Necesitarás valor. Antes de que pudiera protestar, un rugido profundo resonó en el aire, como si las paredes mismas vibraran. Mi corazón se detuvo por un momento. Sabía lo que significaba. Ya están aquí, dijo Kilmar con calma, pero su mirada estaba cargada de determinación. El sacerdote más joven me entregó un cuchillo plateado. Si quieres vivir, Luis, necesitarás esto. Tomé el cuchillo con manos temblorosas. No estaba preparado para esto. No era un héroe, ni un guerrero. Solo quería volver a mi vida normal. Luis, dijo Kilmar, colocando una mano en mi hombro. Esta noche decidirás tu destino. Puedes quedarte y luchar con nosotros, o intentar huir. Pero si eliges huir, debes saber que ellos nunca dejarán de perseguirte. Las palabras quedaron flotando en el aire. Afuera, los rugidos se hacían más fuertes, y las sombras comenzaban a moverse más cerca de las ventanas. Sabía que no tenía mucho tiempo para decidir. El rugido resonó nuevamente, esta vez más cerca, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Afuera,
Las sombras de las criaturas se movían rápidamente, acercándose a las ventanas altas del recinto. Las llamas de las velas titilaban, como si el aire estuviera cargado con algo más que tensión. Luis, necesitamos decidir ahora, dijo el padre Kilmar, su voz firme pero llena de urgencia. Ellos no esperan. Si luchamos, luchamos juntos. Si corres, estás solo. Mis pensamientos estaban desordenados. La lógica me decía que huyera, que buscara cualquier lugar lejos de allí. Pero algo en las palabras de Kilmar, en su determinación, me hizo dudar. No podía seguir escapando. Estas criaturas habían cambiado mi vida para siempre, y si no hacía algo ahora, siempre sería su presa. Apreté el cuchillo de plata en mi mano. No era valiente por naturaleza, pero la rabia y el miedo mezclados en mi interior formaron una chispa de resolución. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi voz temblorosa pero clara. Kilmar asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Bien, escucha con atención. Usaremos este lugar como una trampa. Ellos vendrán a ti, pero nosotros estaremos listos para recibirlos. ¿Cómo vamos a enfrentarlos? Son demasiados y son monstruos, dije, aún luchando con la idea de que esto estaba realmente sucediendo. Su fuerza es su confianza en su poder, dijo el sacerdote más joven mientras colocaba los cuchillos, frascos y crucifijos en una mesa. Pero tienen debilidades. La plata los hiere, y su orgullo los ciega. Si logramos dividirlos, podremos derrotarlos uno a uno. Kilmar me miró directamente a los ojos. Luis, tú eres la clave. Ellos te quieren a ti. Los atraerás a la sala principal mientras nosotros los atacamos desde las sombras. Mi estómago se revolvió. Era Ansibo. No me gustaba la idea, pero entendía que no había otra opción. Asentí, intentando no mostrar mi miedo. Mientras preparaban las armas, el sacerdote más joven, que se presentó como Mateo, me ayudó a vendar las heridas. Esto no es solo una batalla física, Luis. Ellos sienten el miedo. Mantén tu mente fuerte, o te destruirán antes de que puedan tocarte. No tuve tiempo de responder. Un golpe fuerte sacudió la puerta principal. Las criaturas habían llegado. Kilmar levantó una mano, indicando que todos guardáramos silencio. Recuerda el plan, susurró. No pierdas la cabeza. Las puertas se abrieron de golpe, y el viento helado entró en la sala, apagando varias velas. Las sombras de los licántropos se extendieron por las paredes, y su presencia llenó la habitación con un olor acre y salvaje. Eran 5, sus figuras más aterradoras de lo que recordaba. Sus cuerpos deformados parecían no tener límites, y sus ojos brillaban con un amarillo intenso, fijos en mí. Luis, gruñó uno de ellos, su voz gutural y casi humana. No tiene sentido resistir. Ven con nosotros, y tu muerte será rápida. Tragué saliva y levanté el cuchillo. Si quieren mi sangre, tendrán que ganársela, respondí, aunque mi voz temblaba. El líder de los licántropos, un ser más grande y aterrador que los otros, soltó una carcajada que resonó en las paredes. Valiente, pero estúpido. Se lanzaron hacia mí como un torrente de sombras vivientes. Retrocedí hacia el centro de la sala, justo donde Kilmar y Mateo habían preparado su emboscada. En el momento en que las criaturas cruzaron el umbral, una red de cadenas de plata cayó del techo, atrapando a 2 de ellos. Los licántropos atrapados aullaron de furia, luchando por liberarse, mientras los otros 3 esquivaban las trampas. Kilmar y Mateo surgieron de las sombras, atacando con cuchillos de plata y crucifijos afilados. El caos se desató. Uno de los licántropos me alcanzó, sus garras rozando mi pecho. Levanté el cuchillo y lo hundí en su brazo. La criatura soltó un aullido desgarrador y retrocedió, pero no cayó. Luis, mantente en movimiento, gritó Mateo, mientras luchaba contra otra bestia. Corrí hacia una esquina, buscando una posición más segura, pero el líder de los licántropos me encontró rápidamente. Sus ojos amarillos brillaban con un odio puro. Eres mío, dijo, y su voz resonó en mi cabeza como un trueno. Levanté el cuchillo, pero antes de que pudiera reaccionar, me derribó al suelo.
Sentí su peso sobre mí, y su aliento caliente en mi cara. Esto es el final, gruñó, abriendo su mandíbula para morder mi cuello. En ese instante, un destello plateado cruzó mi visión. Kilmar había lanzado un cuchillo que se clavó en el costado del líder. La criatura soltó un rugido de dolor y giró hacia Kilmar, dándome la oportunidad de moverme. Con todas mis fuerzas, hundí el cuchillo en el pecho de la criatura. Su aullido fue ensordecedor, y su cuerpo se retorció antes de caer al suelo, inmóvil. Los otros licántropos, viendo caer a su líder, retrocedieron hacia la puerta. Sus miradas todavía estaban llenas de furia, pero también de algo que no había visto antes, miedo. Esto no termina aquí, gruñó uno de ellos antes de desaparecer en la oscuridad. El silencio llenó la sala, interrumpido solo por nuestras respiraciones agitadas. Kilmar me ayudó a levantarme, su rostro cansado pero satisfecho. Hoy hemos ganado, Luis. Pero ellos volverán. Miré el cuerpo del líder caído y luego a Kilmar. Sabía que tenía razón. Esto no había terminado. La victoria en la capilla había sido amarga. A pesar de haber sobrevivido al enfrentamiento con los licántropos, el peso de lo que había vivido seguía oprimiendo mi pecho. Mientras Kilmar y Mateo revisaban el lugar para asegurarse de que no quedaran rastros de las criaturas, yo me quedé observando el cadáver del líder caído. Su forma comenzaba a cambiar. El pelaje se desvanecía y sus músculos se contraían, revelando lentamente un cuerpo humano. Era un hombre de mediana edad, con cicatrices profundas en su rostro y ojos que, incluso en la muerte, parecían llenos de furia. No podía apartar la mirada. ¿Cómo puede algo tan monstruoso ser humano? Pregunté, más para mí mismo que para alguien en particular. Kilmar, que ahora estaba junto a mí, respondió en un tono grave. Porque los licántropos no nacen así, Luis. Fueron humanos alguna vez. Alguien los convirtió, igual que ellos intentarán convertir a otros. Mi estómago se revolvió. ¿Convertir a otros? ¿Es posible que yo? Kilmar negó con la cabeza. No mientras ellos no te muerdan ni te hieran con intención de infectarte. Pero no te equivoques, Luis. Su verdadero objetivo no es transformarte. Es tu sangre. Siguen viéndote como una presa única. Antes de que pudiera preguntar más, Mateo apareció con un libro en las manos. Parecía viejo, con páginas amarillentas y letras grabadas en una lengua que no entendía. Padre Kilmar, dijo, extendiéndole el libro. Creo que encontramos algo en el altar. Es una guía sobre los antiguos licántropos y su conexión con ciertos linajes humanos. Kilmar tomó el libro y lo abrió con cuidado. Pasó las páginas lentamente, murmurando en voz baja mientras leía. Finalmente, se detuvo en un párrafo que pareció captar su atención. Luis, ven aquí, dijo, señalando un dibujo en la página. Me acerqué y vi una ilustración de un hombre rodeado por lobos, con una marca en el pecho, la misma marca que yo tenía. Esto no es coincidencia, murmuró Kilmar. Tu linaje está conectado con estas criaturas de una manera que aún no comprendemos por completo. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver mi familia con los licántropos? Pregunté, mi voz elevándose con la frustración. Kilmar suspiró. Significa que no eres el primero en tu línea en enfrentarte a ellos. Según este libro, hubo otros como tú, personas cuyas vidas fueron marcadas por estas criaturas. Algunos lucharon contra ellas. Otros se unieron a ellas. Mis manos comenzaron a temblar. Todo esto era demasiado. Había sido atacado. Había luchado por mi vida. Y ahora me decían que mi sangre tenía un significado que atraía a los licántropos. Luis, dijo Mateo, interrumpiendo mis pensamientos. Esto no es una carga que debas cargar solo. Estamos aquí para ayudarte. Pero necesitamos que seas honesto. ¿Sabes algo de tu familia que pueda estar relacionado con esto? Pensé en mi infancia, en las historias que mi abuelo solía contarme sobre hombres lobo y cazadores. Siempre las había considerado cuentos, supersticiones. Pero ahora, esas historias volvían a mi mente con una claridad inquietante. Mi abuelo hablaba de cosas así. Admití. Decía que nuestra familia tenía un don especial.
pero nunca entendí qué quería decir. Pensé que eran solo leyendas. Kilmar asintió lentamente. Las leyendas suelen tener una base de verdad. Quizás tu abuelo sabía más de lo que decía. Antes de que pudiéramos continuar, un golpe seco resonó desde la entrada de la capilla. Mateo se levantó de inmediato, empuñando un cuchillo de plata. ¿Otra vez?, pregunté, mi corazón acelerándose. Kilmar negó con la cabeza. No creo que sean ellos. Las criaturas no suelen atacar tan rápido después de una derrota, pero aún así, debemos estar preparados. Nos acercamos lentamente a la puerta. Kilmar la abrió con cautela, revelando a un hombre mayor, envuelto en una capa oscura. Su rostro estaba marcado por el tiempo, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad inquietante. «Padre Kilmar», dijo el hombre con una voz firme. «Llegué tan pronto como pude. Es cierto lo que escuché. El linaje ha sido encontrado». Kilmar asintió y señaló hacia mí. «Este es Luis. Él es el que busca». El hombre me observó detenidamente, como si pudiera ver algo en mí que yo mismo desconocía. Finalmente, habló. «Mi nombre es Abraham. Soy uno de los últimos guardianes del archivo prohibido del Vaticano. Y si tú eres quien creo que eres, Luis, entonces el destino de esta lucha está más conectado a ti de lo que imaginas». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo que mi mundo seguía cayendo en un abismo de misterios. Abraham se acercó lentamente y señaló mi pecho. «Tu sangre no solo es un objeto de deseo para los licántropos, también es la clave para romper la maldición que los ata a este mundo. Pero hacerlo no será fácil, y ellos harán todo lo posible para detenerte». «¿Romper la maldición? ¿Cómo?». El anciano abrió un pequeño cofre que llevaba consigo y sacó un mapa. En él había marcas, símbolos y una ubicación central en lo profundo de los Alpes italianos. «Allí», dijo, señalando el mapa, «es donde todo comenzó, y donde debe terminar». Mi corazón latía con fuerza. Sabía que este viaje apenas comenzaba, y que lo que me esperaba sería aún más aterrador que cualquier cosa que había enfrentado hasta ahora. El mapa descansaba sobre la mesa como un recordatorio constante de lo que me esperaba. Era viejo, los bordes deshilachados y manchados, y las marcas que señalaban los Alpes italianos parecían más advertencias que guías. Abraham, el guardián del archivo, hablaba con una calma inquietante mientras trazaba las líneas con su dedo huesudo. «La cueva que ves aquí», dijo, señalando un símbolo en forma de media luna, «es conocida en los textos antiguos como Licos Profundis. Es el lugar donde los primeros licántropos fueron creados, según las leyendas. Allí yace el origen de su maldición, y la única forma de destruirla». Mi mente estaba en un torbellino. Apenas unas horas atrás, estaba huyendo desesperadamente en un metro. Ahora, me enfrentaba a un viaje al corazón de un misterio ancestral. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?», pregunté, tratando de sonar desafiante, aunque mi voz temblaba. «No soy un guerrero. Apenas sobreviví a lo que ocurrió aquí». Abraham me miró fijamente, su expresión grave. «¿Por qué? Luis, tu sangre es especial. Eres descendiente directo de los cazadores originales, aquellos que se sacrificaron para sellar la maldición. Pero con el tiempo, el pacto que protegía a los humanos se debilitó. Ahora, los licántropos buscan un linaje puro para reclamar el control total, o destruirlos para siempre». Mis manos temblaban mientras procesaba sus palabras. Kilmar puso una mano en mi hombro, ofreciendo un consuelo que no sentía. «Luis, esto no es solo tu lucha», dijo. «Nosotros iremos contigo, pero debes tomar la decisión de enfrentarlo. Si no lo haces, ellos te encontrarán de todas formas, y no habrá lugar donde esconderte». Cerré los ojos, tratando de calmarme. Todo en mi interior gritaba por escapar, pero sabía que tenían razón. No podía seguir huyendo. «Está bien», dije finalmente. «Armos de ese lugar, pero quiero saber exactamente qué estamos buscando». Abraham asintió lentamente, como si hubiera esperado mi respuesta. «Dentro de la cueva, hay un objeto conocido como Lúmena Eterna.
Una reliquia que contiene la energía necesaria para romper la maldición. Pero alcanzarlo no será fácil. Las criaturas lo protegen con ferocidad, y la cueva está llena de trampas destinadas a mantener alejados a los intrusos. ¿Y qué pasa si fallamos?, pregunté, con el corazón encogido. Si fallamos, respondió Abraham, los licántropos dominarán no solo a los humanos, sino también su propia maldición. Serán indestructibles. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Mateo comenzó a empacar suministros: cuchillos de plata, frascos de agua bendita, cruces afiladas y antorchas. Kilmar revisó el estado de las heridas que aún llevaba del enfrentamiento anterior. Salimos al amanecer, dijo Kilmar. Necesitamos todo el tiempo posible para llegar antes de la luna llena. Un viaje oscuro. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, partimos. El aire en Roma estaba frío, y los ecos de las campanas de las iglesias parecían despedirnos. Kilmar había conseguido un vehículo para el viaje, una vieja furgoneta que apenas parecía funcional, pero era discreta y resistente. Abraham se sentó a mi lado en el asiento trasero, sosteniendo el mapa con una precisión casi obsesiva. Mateo estaba al volante, y Kilmar murmuraba oraciones en voz baja mientras sostenía un rosario. El camino es largo, dijo Abraham. Tendremos que cruzar varios pueblos pequeños antes de llegar a los Alpes. Mentan alerta, Luis. Ellos saben a dónde vamos. Su advertencia resultó profética. Mientras conducíamos por un tramo solitario de carretera, sentí una inquietante sensación de ser observado. El bosque que bordeaba el camino era denso. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia. ¿Vieron eso?, pregunté, mirando hacia los árboles. Mateo redujo la velocidad, sus ojos buscando lo que señalaba. ¿Qué viste? Una sombra, o algo moviéndose entre los árboles. Kilmar apretó el rosario con más fuerza. No te estás imaginando cosas. Ellos están cerca. Mentan preparado. De repente, un ruido ensordecedor sacudió la furgoneta. Algo había caído sobre el techo. Mateo frenó bruscamente, y el vehículo derrapó antes de detenerse en el borde de la carretera. ¡Salgan del auto!, gritó Kilmar, ya empuñando un cuchillo. Salté del vehículo justo a tiempo para ver a una criatura descender del techo. No era tan grande como los licántropos que había visto antes, pero su velocidad y ferocidad eran aterradoras. Sus garras rasgaron la pintura del auto mientras soltaba un gruñido ensordecedor. ¡Es un explorador!, gritó Abraham. Ellos los envían para rastrearnos y avisar al resto. Kilmar se lanzó hacia la criatura, clavando su cuchillo en su costado. La bestia huyó, pero no cayó. Mateo corrió hacia mí, arrojándome una antorcha encendida. «¡Usa esto!», gritó. Sin pensar, golpeé a la criatura con la antorcha. El fuego la hizo retroceder, y aprovechamos la oportunidad para atacar juntos. Finalmente, con un último golpe de Kilmar, el explorador cayó al suelo, inmóvil. Esto fue solo un aviso, dijo Abraham mientras recuperaba el mapa que había caído al suelo. Ellos saben que vamos hacia el origen, y no nos dejarán llegar fácilmente. Mientras miraba el cuerpo de la criatura, sentí un peso aún mayor en mi pecho. Este viaje no sería solo una lucha por mi vida, sería una lucha por el destino de todo lo que conocía. El mapa descansaba sobre la mesa como un recordatorio constante de lo que me esperaba. Era viejo, los bordes deshilachados y manchados, y las marcas que señalaban los Alpes italianos parecían más advertencias que guías. Abraham, el guardián del archivo, hablaba con una calma inquietante mientras trazaba las líneas con su dedo huesudo. «La cueva que ves aquí», dijo, señalando un símbolo en forma de media luna, «es conocida en los textos antiguos como Licos Profundis. Es el lugar donde los primeros licántropos fueron creados, según las leyendas. Allí yace el origen de su maldición, y la única forma de destruirla». Mi mente estaba en un torbellino. Apenas unas horas atrás, estaba huyendo desesperadamente en un metro. Ahora, me enfrentaba a un viaje al corazón de un misterio ancestral. «¿Qué tiene eso que ver conmigo?», pregunté, tratando de sonar desafiante, aunque mi voz temblaba.
No soy un guerrero. Apenas sobreviví a lo que ocurrió aquí. Abraham me miró fijamente, su expresión grave. ¿Por qué? Luis, tu sangre es especial. Eres descendiente directo de los cazadores originales, aquellos que se sacrificaron para sellar la maldición. Pero con el tiempo, el pacto que protegía a los humanos se debilitó. Ahora, los licántropos buscan un linaje puro para reclamar el control total, o destruirlos para siempre. Mis manos temblaban mientras procesaba sus palabras. Kilmar puso una mano en mi hombro, ofreciendo un consuelo que no sentía. Luis, esto no es solo tu lucha, dijo. Nosotros iremos contigo, pero debes tomar la decisión de enfrentarlo. Si no lo haces, ellos te encontrarán de todas formas, y no habrá lugar donde esconderte. Cerré los ojos, tratando de calmarme. Todo en mi interior gritaba por escapar, pero sabía que tenían razón. No podía seguir huyendo. Está bien, dije finalmente. Vamos a ese lugar, pero quiero saber exactamente qué estamos buscando. Abraham asintió lentamente, como si hubiera esperado mi respuesta. Dentro de la cueva, hay un objeto conocido como Lúmena Eterna, una reliquia que contiene la energía necesaria para romper la maldición. Pero alcanzarlo no será fácil. Las criaturas lo protegen con ferocidad, y la cueva está llena de trampas destinadas a mantener alejados a los intrusos. ¿Y qué pasa si fallamos?, pregunté, con el corazón encogido. Si fallamos, respondió Abraham, los licántropos dominarán no solo a los humanos, sino también su propia maldición. Serán indestructibles. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Mateo comenzó a empacar suministros, cuchillos de plata, frascos de agua bendita, cruces afiladas y antorchas. Kilmar revisó el estado de las heridas que aún llevaba del enfrentamiento anterior. Salimos al amanecer, dijo Kilmar. Necesitamos todo el tiempo posible para llegar antes de la luna llena. Un viaje oscuro, cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte. Partimos. El aire en Roma estaba frío, y los ecos de las campanas de las iglesias parecían despedirnos. Kilmar había conseguido un vehículo para el viaje, una vieja furgoneta que apenas parecía funcional, pero era discreta y resistente. Abraham se sentó a mi lado en el asiento trasero, sosteniendo el mapa con una precisión casi obsesiva. Mateo estaba al volante, y Kilmar murmuraba oraciones en voz baja mientras sostenía un rosario. El camino es largo, dijo Abraham. Tendremos que cruzar varios pueblos pequeños antes de llegar a los Alpes. Mentan alerta, Luis. Ellos saben a dónde vamos. Su advertencia resultó profética. Mientras conducíamos por un tramo solitario de carretera, sentí una inquietante sensación de ser observado. El bosque que bordeaba el camino era denso. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia. ¿Vieron eso?, pregunté, mirando hacia los árboles. Mateo redujo la velocidad, sus ojos buscando lo que señalaba. ¿Qué viste? Una sombra, o algo moviéndose entre los árboles. Kilmar apretó el rosario con más fuerza. No te estás imaginando cosas. Ellos están cerca. Mentan preparado. De repente, un ruido ensordecedor sacudió la furgoneta. Algo había caído sobre el techo. Mateo frenó bruscamente, y el vehículo derrapó antes de detenerse en el borde de la carretera. «¡Salgan del auto!», gritó Kilmar, ya empuñando un cuchillo. Salté del vehículo justo a tiempo para ver a una criatura descender del techo. No era tan grande como los licántropos que había visto antes, pero su velocidad y ferocidad eran aterradoras. Sus garras rasgaron la pintura del auto mientras soltaba un gruñido ensordecedor. «¡Es un explorador!», gritó Abraham. «Ellos los envían para rastrearnos y avisar al resto». Kilmar se lanzó hacia la criatura, clavando su cuchillo en su costado. La bestia aulló, pero no cayó. Mateo corrió hacia mí, arrojándome una antorcha encendida. «¡Usa esto!», gritó. Sin pensar, golpeé a la criatura con la antorcha. El fuego la hizo retroceder, y aprovechamos la oportunidad para atacar juntos. Finalmente, con un último golpe de Kilmar, el explorador cayó al suelo, inmóvil.
Esto fue solo un aviso, dijo Abraham mientras recuperaba el mapa que había caído al suelo. Ellos saben que vamos hacia el origen, y no nos dejarán llegar fácilmente. Mientras miraba el cuerpo de la criatura, sentí un peso aún mayor en mi pecho. Este viaje no sería solo una lucha por mi vida, sería una lucha por el destino de todo lo que conocía. El rugido que sacudió las paredes de la cueva fue ensordecedor, como si la misma tierra estuviera gritando en agonía. Los licántropos, ahora visibles en toda su grotesca majestad, emergieron de la negrura, con sus ojos brillando con una luz maligna. A medida que avanzaban, sus garras y dientes relucían, reflejando la luz débil de nuestras antorchas. La lúmena eterna flotaba frente a nosotros. Su resplandor era débil pero inconfundible, como si estuviera esperando que alguien lo tocara. ¡Atrás!, gritó Abraham, empujando a Mateo y a mí hacia el fondo de la cueva. Pero fue inútil. Los licántropos ya estaban demasiado cerca, y no era cuestión de retroceder. Sabía que si no actuábamos ahora, todos estaríamos perdidos. Kilmar desenvainó su espada con una precisión fatal, su rostro marcado por la determinación. El objetivo es claro, dijo Kilmar, mirando a los monstruos con una frialdad escalofriante. Defender la reliquia. Si conseguimos destruirla, la maldición se romperá. Si caemos, al menos que la lúmena eterna esté a salvo. No pude articular una palabra. La presencia de esas criaturas era abrumadora. No importaba cuántas veces me dijeran que podía hacerlo. Algo en mí temía. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Sin embargo, no podía darme el lujo de paralizarme. Si la cueva era el lugar donde todo debía terminar, entonces era el momento de pelear. El primer licántropo se lanzó hacia nosotros con una velocidad aterradora. Fue Mateo quien actuó primero, lanzándose hacia él con el cuchillo de plata en las manos. El filo brilló en la oscuridad, aunque logró cortar un costado de la criatura. Esta lo apartó con un gruñido furioso, enviándolo a estrellarse contra las rocas. ¡Mateo!, grité, pero no pude hacer nada. Kilmar y Abraham atacaron al mismo tiempo, mientras yo trataba de mantener la calma. El miedo me invadía, pero me aferré a lo que quedaba de mi racionalidad. Pensé en la lúmena eterna. Pensé en lo que pasaría si fallábamos. Mi miedo se transformó en ira, y tomé el cuchillo de plata, decidido a no ser una víctima más. El segundo licántropo me atacó de frente. Estaba más cerca de lo que esperaba, y antes de que pudiera reaccionar, una garra afilada pasó rozando mi rostro, dejando una herida sangrante. El dolor fue punzante, pero la adrenalina hizo que el miedo se desvaneciera. Me lancé contra él, clavando el cuchillo de plata en su torso. La criatura aulló, pero no cayó. No fue suficiente. No es suficiente. Me grité a mí mismo. El cuchillo debía ser más preciso, más profundo. Justo cuando el licántropo estaba a punto de destrozarme con su garra, Kilmar apareció de la nada, lanzándose sobre la bestia y clavando su espada en el corazón de la criatura. Esta soltó un último rugido antes de desplomarse. La batalla era implacable. Cada golpe que dábamos parecía inútil frente a la furia de los licántropos. Uno de ellos saltó hacia Abraham, que fue empujado al suelo. La criatura, ahora sobre él, abrió su enorme mandíbula, pero antes de que pudiera morderlo, Abraham soltó un grito de fuerza y lo apartó con una cruz de plata, que mantuvo clavada en la cara de la bestia. Esta retrocedió, pero no se detuvo. En su lugar, se giró hacia mí, enfurecida. «Luis, corre», gritó Abraham, luchando por levantarse. Me lancé hacia la lúmena eterna, sabiendo que el tiempo se agotaba. El licántropo me siguió, pero estaba cerca. Mi respiración era errática, mis manos temblaban. El resplandor de la piedra brillaba más fuerte a medida que me acercaba, como si fuera el único camino hacia la salvación. De repente, una garra me alcanzó por la espalda. El dolor fue insoportable, pero en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. No podía caer. No podía dejar que todo terminara así. No con todo lo que habíamos luchado para llegar hasta aquí. Con un esfuerzo sobrehumano, tomé la cruz de plata de mi cinturón y la lancé al licántropo que me atacaba. El impacto fue suficiente para hacerlo retroceder,
al menos el tiempo suficiente para que pudiera alcanzar la piedra. Con la mano temblorosa, toqué la lúmena eterna. Al instante, una energía cegadora me rodeó, y pude sentir una fuerza que me levantaba del suelo. La cueva comenzó a retumbar con un ruido ensordecedor. Los licántropos aullaron en agonía, como si la luz de la piedra les quemara. No, no puede ser, murmuró Abraham, de rodillas. Los licántropos retrocedían, cubriéndose los ojos con sus manos. La lúmena eterna comenzaba a brillar con una intensidad casi insoportable. A medida que la luz se expandía, vi como las sombras que nos rodeaban se desvanecían, y los licántropos caían, como si su existencia misma se desintegrara. Pero antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, un terrible grito rasgó la oscuridad. Kilmar había caído bajo el peso de uno de los licántropos restantes. Intentaba luchar, pero el monstruo lo mantenía atrapado, sus garras destrozando su cuerpo. ¡Kilmar!, grité, corriendo hacia él. Pero era tarde. Cuando llegué a su lado, su cuerpo ya estaba inerte, y el licántropo lo dejó caer al suelo. La luz de la lúmena eterna ya no era cegadora, pero la batalla aún no había terminado. Nos quedábamos solos en una cueva llena de ecos de nuestras propias pesadillas, con la sensación de que todo había sido una ilusión, un juego macabro del destino. «Ele maldición, aún no ha terminado», susurró Abraham, mirando la piedra. «Solo hemos ganado una batalla. Luis, la guerra no ha terminado». El peso de sus palabras cayó sobre mí. Habíamos sobrevivido, pero ¿a qué precio? Y ahora, con Kilmar perdido y los licántropos aún persiguiéndonos, me preguntaba si realmente había un fin para todo esto. El rugido que sacudió las paredes de la cueva fue ensordecedor, como si la misma tierra estuviera gritando en agonía. Los licántropos, ahora visibles en toda su grotesca majestad, emergieron de la negrura, con sus ojos brillando con una luz maligna. A medida que avanzaban, sus garras y dientes relucían, reflejando la luz débil de nuestras antorchas. La lúmena eterna flotaba frente a nosotros. Su resplandor era débil pero inconfundible, como si estuviera esperando que alguien lo tocara. «¡Atrás!», gritó Abraham, empujando a Mateo y a mí hacia el fondo de la cueva. Pero fue inútil. Los licántropos ya estaban demasiado cerca, y no era cuestión de retroceder. Sabía que si no actuábamos ahora, todos estaríamos perdidos. Kilmar desenvainó su espada con una precisión fatal, su rostro marcado por la determinación. «El objetivo es claro», dijo Kilmar, mirando a los monstruos con una frialdad escalofriante. «Defender la reliquia. Si conseguimos destruirla, la maldición se romperá. Si caemos, al menos que la lúmena eterna esté a salvo». No pude articular una palabra. La presencia de esas criaturas era abrumadora. No importaba cuántas veces me dijeran que podía hacerlo. Algo en mí temía. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Sin embargo, no podía darme el lujo de paralizarme. Si la cueva era el lugar donde todo debía terminar, entonces era el momento de pelear. El primer licántropo se lanzó hacia nosotros con una velocidad aterradora. Fue Mateo quien actuó primero, lanzándose hacia él con el cuchillo de plata en las manos. El filo brilló en la oscuridad, aunque logró cortar un costado de la criatura. Esta lo apartó con un gruñido furioso, enviándolo a estrellarse contra las rocas. «¡Mateo!», grité, pero no pude hacer nada. Kilmar y Abraham atacaron al mismo tiempo, mientras yo trataba de mantener la calma. El miedo me invadía, pero me aferré a lo que quedaba de mi racionalidad. Pensé en la lúmena eterna. Pensé en lo que pasaría si fallábamos. Mi miedo se transformó en ira, y tomé el cuchillo de plata, decidido a no ser una víctima más. El segundo licántropo me atacó de frente. Estaba más cerca de lo que esperaba, y antes de que pudiera reaccionar, una garra afilada pasó rozando mi rostro, dejando una herida sangrante. El dolor fue punzante, pero la adrenalina hizo que el miedo se desvaneciera. Me lancé contra él, clavando el cuchillo de plata en su torso. La criatura aulló, pero no cayó. No fue suficiente. «No es suficiente», me grité a mí mismo. El cuchillo debía ser más preciso, más profundo. Justo cuando el licántropo estaba a punto de destrozarme con su garra,
Kilmar apareció de la nada, lanzándose sobre la bestia y clavando su espada en el corazón de la criatura. Esta soltó un último rugido antes de desplomarse. La batalla era implacable. Cada golpe que dábamos parecía inútil frente a la furia de los licántropos. Uno de ellos saltó hacia Abraham, que fue empujado al suelo. La criatura, ahora sobre él, abrió su enorme mandíbula, pero antes de que pudiera morderlo, Abraham soltó un grito de fuerza y lo apartó con una cruz de plata, que mantuvo clavada en la cara de la bestia. Esta retrocedió, pero no se detuvo. En su lugar, se giró hacia mí, enfurecida. «Luis, corre», gritó Abraham, luchando por levantarse. Me lancé hacia la lúmena eterna, sabiendo que el tiempo se agotaba. El licántropo me siguió, pero estaba cerca. Mi respiración era errática, mis manos temblaban. El resplandor de la piedra brillaba más fuerte a medida que me acercaba, como si fuera el único camino hacia la salvación. De repente, una garra me alcanzó por la espalda. El dolor fue insoportable, pero en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. No podía caer. No podía dejar que todo terminara así. No con todo lo que habíamos luchado para llegar hasta aquí. Con un esfuerzo sobrehumano, tomé la cruz de plata de mi cinturón y la lancé al licántropo que me atacaba. El impacto fue suficiente para hacerlo retroceder, al menos el tiempo suficiente para que pudiera alcanzar la piedra. Con la mano temblorosa, toqué la lúmena eterna. Al instante, una energía cegadora me rodeó, y pude sentir una fuerza que me levantaba del suelo. La cueva comenzó a retumbar con un ruido ensordecedor. Los licántropos aullaron en agonía, como si la luz de la piedra les quemara. No puede ser», murmuró Abraham, de rodillas. Los licántropos retrocedían, cubriéndose los ojos con sus manos. La lúmena eterna comenzaba a brillar con una intensidad casi insoportable. A medida que la luz se expandía, vi cómo las sombras que nos rodeaban se desvanecían, y los licántropos caían, como si su existencia misma se desintegrara. Pero antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, un terrible grito rasgó la oscuridad. Kilmar había caído bajo el peso de uno de los licántropos restantes. Intentaba luchar, pero el monstruo lo mantenía atrapado, sus garras destrozando su cuerpo. «¡Kilmar!», grité, corriendo hacia él. Pero era tarde. Cuando llegué a su lado, su cuerpo ya estaba inerte, y el licántropo lo dejó caer al suelo. La luz de la lúmena eterna ya no era cegadora, pero la batalla aún no había terminado. Nos quedábamos solos en una cueva llena de ecos de nuestras propias pesadillas, con la sensación de que todo había sido una ilusión, un juego macabro del destino. «La maldición aún no ha terminado», susurró Abraham, mirando la piedra. «Solo hemos ganado una batalla, Luis. La guerra no ha terminado». El peso de sus palabras cayó sobre mí. Habíamos sobrevivido, pero ¿a qué precio? Y ahora, con Kilmar perdido y los licántropos aún persiguiéndonos, me preguntaba si realmente había un fin para todo esto. La figura que surgió de la niebla frente a nosotros tenía una presencia tan opresiva que parecía hasta suprimir nuestra respiración. El hombre, o lo que fuera, estaba encapuchado, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Caminaba lentamente hacia nosotros, el sonido de sus pasos resonando en las paredes de la cueva, aún húmedas por la batalla anterior. No tenía prisa, pero su acercamiento estaba marcado por una tensión que hacía que la temperatura del aire cayera, como si el propio espacio se doblegara ante su presencia. «¿Quién eres?», pregunté, intentando mantener la calma, aunque sabía que cualquier respuesta que él diera probablemente no tendría sentido en este mundo en el que estábamos atrapados. Pero necesitaba una explicación. Necesitaba entender. La figura se detuvo frente a nosotros, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que parecía atravesar mi alma. No respondió de inmediato, solo observaba, como si estuviera ponderando qué decir. El tiempo parecía estirarse. Cada segundo se alargaba como una eternidad. «Todavía no entiendes, Luis», dijo con una voz profunda y cargada de una melancolía antigua. «Lo que hiciste, donde estuviste, lo que tocaste, nada de eso fue por azar. Cada paso que diste te fue guiado. Estás aquí por una razón».
Esas palabras me golpearon como una cuchilla afilada. Por una razón. ¿Qué quieres decir con eso? Yo soy solo un historiador. Nada de esto debería haber ocurrido. Nada de esto es real. La risa baja que soltó estuvo llena de desprecio. ¿Real? ¿Qué es real para ti, Luis? Tal vez el dolor, el miedo, la lucha por sobrevivir, esos sí son reales. Pero tu verdad, amigo mío, va mucho más allá de todo eso. Estoy aquí para finalmente mostrarte lo que te has negado a ver. A cada palabra que pronunciaba, una sensación creciente de claustrofobia se apoderaba de mí. La cueva parecía encogerse a nuestro alrededor, y la sensación de estar siendo observado por algo más allá de nuestra comprensión se volvía insoportable. Ya no puedes escapar de lo que llevas dentro, continuó el hombre, su mirada penetrante fija en mis ojos. Los licántropos, la lúmena eterna, todo esto, son solo símbolos. El verdadero secreto está en ti. No podía respirar. Las palabras de ese ser me aplastaban, y a cada sílaba se acercaba más a una verdad que no quería comprender. Sabía que él sabía algo sobre mí, algo que yo no quería saber. El miedo se apoderó de todo mi ser, y la verdad que me estaba siendo revelada se volvió insoportable. Abraham, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente se movió. Se acercó a mí, pero no con la misma confianza que antes. Su rostro mostraba una expresión de confusión y terror, como si finalmente se hubiera dado cuenta de algo que preferiría no saber. ¿Quién eres? Abraham preguntó, su voz temblando. ¿Qué quieres de nosotros? El hombre no respondió de inmediato, pero el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier palabra. Finalmente, habló, sus palabras saliendo como un susurro grave. Solo soy el mensajero. Lo que tú y Luis tienen en común va más allá de cualquier vínculo humano que puedan entender. Luis, tú eres parte del ciclo. Fuiste elegido hace mucho, mucho tiempo. Cada libro que has leído, cada página que has pasado, cada paso que has dado, todo te condujo hasta aquí. Estaba completamente paralizado, intentando entender lo que decía, pero las palabras parecían desvanecerse antes de que pudiera asimilarlas por completo. Abraham, por su parte, no pudo soportarlo más. Estás diciendo que todo esto es culpa de él. Que Luis es la clave de todo esto. ¿Cómo es eso posible? Él no es diferente a cualquiera de nosotros. El hombre sonrió, pero su sonrisa no ofrecía consuelo. Era una sonrisa de quien sabe mucho más de lo que está dispuesto a compartir. Sí, Abraham, dijo, girándose lentamente hacia él. Luis es la clave que conecta todos los eventos, todas las muertes, toda la maldición. Siempre supiste que había algo más, que lo que Luis hacía no era solo un trabajo de historiador. Él estaba siendo guiado por fuerzas mayores. Estaba comenzando a perderme en sus palabras, pero algo dentro de mí sabía que tenía razón. Siempre había sentido una conexión inexplicable con todo esto, como si mis investigaciones y mi vida misma hubieran sido parte de algo mucho más grande que yo. Pero me negaba a creer que yo fuera la clave de todo. Yo soy solo un historiador, murmuré, más para mí mismo que para ellos. Solo quería entender la historia. Nada de esto debería haber pasado. Nada de esto. La risa del hombre era fría y cruel. Y por eso estás tan perdido, Luis. Buscas entender el pasado, pero la verdad que buscas está en tu propia esencia, en tu propia historia. Fuiste forjado para este ciclo. Eres el eslabón que une todo esto. Y ahora tendrás que tomar una decisión. El miedo me paralizó por completo, pero una sensación extraña empezó a crecer dentro de mí. Ya no podía escapar de la verdad, no importaba lo mucho que quisiera. Él tenía razón. Mi vida, mis investigaciones, todo me había llevado hasta este momento. ¿Qué decisión?, pregunté, con la voz temblorosa. El hombre me miró fijamente, su mirada vacía de emociones, pero llena de una sabiduría que no podía comprender. La decisión de romper el ciclo, o de permitir que continúe. La lúmena eterna fue solo el principio. Luis, lo que harás con el poder que llevas dentro de ti.
Eso determinará todo. Sentí el peso de sus palabras como una sentencia. Cada una de ellas me aplastaba, dejándome sin aliento. A medida que hablaba, supe que el futuro de todos nosotros dependía de una elección que ni yo, ni Abraham, ni nadie podría entender por completo. El hombre extendió la mano, ofreciéndome algo que no pude distinguir, pero que parecía contener una promesa de poder. Una promesa de redención o destrucción, dependiendo de cómo decidiera verlo. Ya sabes la respuesta, Luis. La elección siempre fue tuya. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo esto, todas las muertes, todo el sufrimiento, era una prueba de que yo ya había tomado mi decisión. Y ahora, no había vuelta atrás. La cueva en la que estábamos parecía oscilar, como si la realidad misma estuviera temblando, a punto de desmoronarse. Todo lo que me rodeaba parecía distorsionarse, como si cada elemento, cada piedra, cada sombra, se estuviera alejando de mi comprensión. El aire estaba más pesado, denso, como si respirara a través de una neblina espesa que no me dejaba pensar con claridad. El hombre, o lo que fuera, había dejado de hablar, pero sus palabras seguían resonando en mi mente. La decisión es tuya. Esa frase, repetida una y otra vez, se apoderaba de mi ser. Mi cuerpo se sentía pesado, cansado, como si cada músculo, cada fibra de mi ser estuviera desgarrada por el peso de la verdad que finalmente me había sido revelada. Había algo dentro de mí que no quería aceptar lo que él decía, algo que me impulsaba a negar que yo fuera parte de todo esto. Pero otra parte, más profunda, sabía que era cierto. Mi vida había sido dirigida hacia este momento. Los libros que había leído, las investigaciones que había realizado, todo había sido parte de un plan del que yo no era más que una pieza en un tablero mucho más grande. Abraham seguía allí, inmóvil, sus ojos llenos de una confusión desesperada. No sabía si quería creer lo que el hombre había dicho o si, como yo, intentaba aferrarse a una realidad más sencilla, más comprensible. Pero la verdad era innegable. El hombre, el mensaje, la maldición, todo giraba en torno a mí. Me giré hacia él. Abraham, ¿tú también lo ves? ¿Lo entiendes? Él me miró, sus ojos vacíos de esperanza, llenos de un miedo que nunca antes había visto en él. No quiero entenderlo. Esto no puede ser real. Todo lo que hemos vivido, todo esto, tiene que ser algún tipo de mal sueño. No es posible que tú seas la clave de todo esto, Luis. Lo soy, mamá. Mi voz estaba rota, como si finalmente aceptara la magnitud de lo que el hombre había dicho. Soy la clave. Todo me ha conducido hasta aquí. Todo lo que he hecho, cada paso que he dado, todo fue para este momento. El hombre, que aún estaba frente a nosotros, no había dejado de observarnos en silencio. Sus ojos brillaban con una intensidad fría, como si estuviera esperando nuestra reacción. No tenía prisa, y eso, de alguna manera, me aterraba aún más, como si nos estuviera observando, esperando que tomáramos la decisión correcta. Abraham dio un paso atrás, como si quisiera alejarse de todo. No puedo aceptarlo. Esto es un maldito juego. No voy a ser parte de esto. Pero el hombre levantó una mano, y el aire a su alrededor se volvió aún más denso, más pesado. No es un juego, Abraham. La elección que Luis haga afectará a más que solo a él. Afectará a todos los que están conectados a este ciclo. Mis manos temblaron. El miedo se apoderó de mí nuevamente, como una sombra que me perseguía, pero sabía que no podía escapar de ello. Era como si todo mi cuerpo, toda mi existencia, hubiera sido diseñada para este momento. Mi respiración se volvió errática, y mi mente giraba alrededor de una pregunta. ¿Qué haría? La visión de la mano extendida del hombre permanecía ante mí, una oferta imposible de rechazar. Sabía que si tomaba su oferta, algo cambiaría, algo fundamental en mí, pero no podía comprender si esa elección llevaría a la redención o a la destrucción. La incertidumbre me devoraba. ¿Qué sucederá si tomo esta decisión?, pregunté finalmente, mi voz temblando. El hombre sonrió,
Una sonrisa enigmática que no ofrecía consuelo, sino más bien una advertencia. Eso es lo que tienes que descubrir por ti mismo, Luis. Cada elección tiene consecuencias, y lo que elijas cambiará el curso de la historia. Mi mente estaba a punto de explotar. Las palabras del hombre, su presencia, todo lo que había pasado. Ya no podía pensar con claridad. Mis manos, que antes temblaban, ahora se sentían frías, como si estuviera tocando algo que no pertenecía a este mundo. Los recuerdos de las noches oscuras, de las sombras que me perseguían, todo eso comenzó a cobrar un significado mucho más aterrador. ¿Y si el ciclo sigue? Murmuré, casi sin darme cuenta. Si el ciclo continúa, Luis, dijo el hombre, más personas sufrirán, más muertes, más sangre, no solo por tu causa, sino por todo lo que está relacionado contigo. Era como si un peso invisible cayera sobre mis hombros. ¿Podría vivir con las consecuencias de elegir mantener el ciclo? O peor aún, ¿qué sucedería si decidía romperlo? ¿Sería el caos aún mayor? De repente, Abraham se adelantó, sus ojos brillando con una desesperación que no había visto antes. Haz algo, Luis. No puedes seguir dudando. Esto está más allá de nosotros. No respondí de inmediato. Mi mente era en Charles. El hombre nos observaba con una calma que me desconcertaba. No entendía sus intenciones. No entendía nada. Pero sabía que el tiempo se agotaba. Mi decisión debía ser tomada. Me volví hacia él, mirando la mano extendida, y luego a Abraham, cuya angustia era palpable. No podía hacerle esto a él. No podía seguir siendo parte de algo tan oscuro. Pero tampoco sabía cómo detenerlo. El destino parecía estar más allá de mi control. Lo haré, dije finalmente, mis palabras saliendo con una resolución que no sentía en mi corazón. Romperé el ciclo. El hombre asintió lentamente, su rostro impasible. Entonces prepárate, Luis. Las consecuencias de esa decisión serán mucho más grandes de lo que imaginas. Y en ese momento, todo cambió. La cueva se iluminó con una luz cegadora, y el hombre desapareció ante nosotros, como si nunca hubiera estado allí. El aire dejó de ser denso, pero una extraña sensación de vacío se instaló en mi pecho. Algo había terminado, pero, al mismo tiempo, algo mucho más grande y aterrador había comenzado. La luz cegadora desapareció tan rápido como había llegado, como si nunca hubiera existido. La cueva, que antes parecía una prisión, ahora estaba vacía, silenciosa. El aire ya no estaba cargado con la opresión de la presencia del hombre, pero algo mucho más inquietante se había instalado en su lugar. Un vacío, profundo y penetrante, llenaba el espacio. El suelo de roca parecía resonar con un eco lejano, como si el mundo que conocíamos hubiera dejado de existir, y lo único que quedaba era la sombra de lo que alguna vez fue. Mis piernas temblaban. No era solo el miedo lo que me paralizaba, sino la sensación de que había cruzado una línea que no podía deshacer. La decisión que había tomado, ese acto aparentemente simple de elegir romper el ciclo, había desatado algo que no entendía completamente. Algo que me estaba arrastrando hacia lo desconocido. Abraham estaba a mi lado, sus ojos vidriosos, llenos de incredulidad. «¿Lo hiciste, Luis? ¿Lo rompiste?», preguntó, su voz quebrada. No pude responder de inmediato. El peso de la pregunta recaía sobre mí. Pero ni siquiera sabía si había realmente roto el ciclo, o si, al hacerlo, lo había liberado de una forma más oscura, más peligrosa. La verdad es que sentía que ya no tenía control sobre nada. «Creo que lo hice», respondí, mi voz temblorosa. «Pero, ¿y ahora? ¿Qué pasa ahora?». El silencio que siguió era ensordecedor. Nada cambiaba, al menos no de forma visible. Sin embargo, sabía que lo peor aún no había pasado. El ciclo se había roto, pero su fractura había dejado una grieta que ya no podría reparar. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro lejano, que se alzaba desde las sombras, un sonido como un grito ahogado, arrastrado por el viento que no existía. Me volví rápidamente, buscando la fuente, pero no había nada.
Solo oscuridad, solo el eco del pasado. De repente, un rayo de luz brilló a través de la cueva, iluminando una de las paredes. Y en ella, emergió algo, un símbolo, algo que nunca había visto antes. Parecía una marca antigua, grabada en la roca, como si hubiese estado esperando ser revelada. Una especie de círculo con líneas intrincadas que se entrelazaban en un patrón casi orgánico, como si la cueva misma estuviera viva. Esto, murmuré, acercándome a la marca. Esto no estaba aquí antes. Abraham también lo vio. Sus ojos se agrandaron, y su rostro se tornó pálido como la muerte. Luis, ¿qué significa eso? No lo sabía, no tenía idea, pero una parte de mi ser que no comprendía del todo, sentía que esta marca tenía algo que ver con lo que acababa de hacer. La ruptura del ciclo, la acción que había creído que liberaría a todos, parecía haber abierto una puerta. Y lo que se asomaba detrás de ella no era algo que quería conocer. Me acerqué más a la marca, casi hipnotizado por su belleza macabra. Las líneas parecían moverse lentamente, como si estuvieran vivas. Y cuando mi dedo tocó la piedra, algo sucedió. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, como si el suelo bajo mis pies se desintegrara y cayera al abismo. Un sonido sordo, como un rugido distante, hizo temblar las paredes de la cueva. «Luis», gritó Abraham, y su voz se perdió en el caos que se desató de inmediato. La cueva comenzó a temblar. La piedra crujió y el aire se volvió espeso, pesado, como si algo estuviera despertando en las profundidades de la tierra. Podía escuchar el sonido de pasos, pesados y retumbantes, acercándose rápidamente. No puede ser», susurré. Pero ya lo sabía. Sabía lo que se estaba acercando. Sabía lo que había liberado. De las sombras, emergieron ellos, los licántropos. Eran figuras gigantescas, encorvadas y deformadas, con ojos brillando en la oscuridad, fijas en nosotros con una intensidad salvaje. Habían estado esperando, ocultos, esperando el momento en que el ciclo se rompiera. Y ahora, ese momento había llegado. No podía moverse, no podía pensar. Solo podía sentir el terror aplastante que se apoderaba de cada uno de mis sentidos. Mi mente luchaba por encontrar una salida, pero todo a mi alrededor se desmoronaba. El tiempo parecía haberse detenido, y yo estaba atrapado en un instante interminable de terror absoluto. «Cor», grité Abraham, «Tomando su brazo». Él me miró con los ojos llenos de pánico, pero no reaccionó de inmediato. La imagen de esos monstruos, esos cazadores nocturnos, era demasiado aterradora para que pudiera pensar en algo más que en sobrevivir. Nos lanzamos a correr, pero los licántropos eran más rápidos. Pude oír sus gruñidos, los ecos de sus garras rasgando la piedra, acercándose cada vez más. Podía sentir la presencia de uno de ellos detrás de mí, casi rozándome, su aliento caliente y ácido sobre mi cuello. Era como una persecución interminable, sin esperanza, sin escapatoria. Y entonces, un destello de luz, no de una linterna, ni de una antorcha. Era algo mucho más grande, mucho más brillante. Miré hacia arriba, y vi que el techo de la cueva comenzaba a resquebrajarse. Algo estaba rompiendo la estructura, y la tierra misma parecía estar cediendo ante el poder que se desataba. «Luis», gritó Abraham, pero su voz se perdió en el estruendo de la tierra colapsando. El suelo bajo mis pies comenzó a ceder, y el espacio que quedaba para huir se reducía rápidamente. A lo lejos, vi una abertura, una grieta en la pared, una posible salida, pero no sabía si llegaría a tiempo. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. El rugido de los licántropos, el crujir de la roca y el sonido de la tierra colapsando me perseguían. Mi mente se nubló con la desesperación, pero cuando llegué a la grieta, una extraña calma me invadió. Era la única salida, el último suspiro de esperanza, pero algo me detuvo antes de cruzarla. Me volví, y allí, en la penumbra, vi la silueta de uno de los licántropos. Estaba inmóvil, observándome, y entonces, comprendí algo que me heló la sangre. No me estaban persiguiendo por azar. No estaba corriendo por mi vida.
Me estaba observando porque ya sabía lo que había hecho. Y ahora, esa criatura quería asegurarse de que lo pagara.